Pues sí, una vez más, buenas tardes, casi noches. Buenas tardes y feliz sábado para todos. Y Estamos ya comenzando ya casi el sábado, ¿verdad? un feliz sábado desde ya. Hoy estoy muy feliz, de veras que sí, de todo mi corazón, porque tenemos invitados especiales que queremos de una vez pedirles que por favor nos acompañen aquí arriba. Queremos conocerlos más. Así que si son tan amables, por favor. Bienvenidos a nuestra iglesia de Austin Spanish First, La o más Romber. conocida como la Romber. Ok, se está poniendo chiquita la plataforma, pero estos son los invitados que hemos estado esperando durante ya un buen tiempo para este fin de semana y yo creo que es una buena oportunidad para conocerlos un poquito y Claro que cantar, sí. ¿verdad? Todos. Claro que sí, claro que sí. Así que, chicos, vamos a presentarnos, por favor, empezando así a mi ladito. Solamente su nombre y de dónde nos acompañan. Es muy complicado para que esta gente haya sacado tiempo de su busy schedule para estar con nosotros hoy. Así que muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Jaciel Muñoz, vengo de la Florida, soy pastor allá en la iglesia de Fort Myers, la costa del Golfo del estado de la Florida. Mi nombre es Rubén Recio, vengo de Goodward, Oklahoma, atendiendo un grupo hispano y me da gusto estar con ustedes en esta noche. Bienvenido. Mi nombre es Héctor García, vengo también de la Florida, específicamente de Miami. Atiendo el distrito de Éfeso y Silver Palm en Miami y a la vez también soy el coordinador hispano de la Conferencia del Sureste. Y me acompaña mi esposa también con mis hijos. Sí. Mi nombre es, perdón. Ok, mi nombre es Aniel Perugorría, vengo de la Florida también, dirijo el departamento de música en la iglesia del pastor Jaciel y además soy hermano de su pastor Adiel Perugorría. Un apellido así no va a sonar tan extraño, ¿no? Ya después de Algunos que... dirán como que no se parecen un poquito, pero ¿Por sí dónde se íbamos ven. ahora? ¿Qué íbamos a hacer ahora? Y vamos a una vez más darles la bienvenida. Ahora que ya estamos en espíritu de alabanza, cuénteme, el cuarteto del seminario, así es como se les conoce entre los que lo conocen, porque ustedes no tienen un nombre. ¿Cómo fue que esto comenzó? ¿Quién me cuenta? ¿Quién empieza? El director del cuarteto. Bueno, eso de director yo lo noto como un poquito de bullying, ¿verdad? No es a propósito. Al contrario, Ok. con todo respeto. Ok, nosotros entramos al seminario de Cuba en el año 1998, ¿verdad? A estudiarlo. Ya Adiel había entrado en el 96, ¿verdad? 97. No, un solo año antes. 97. 97, sí. Entonces, inmediatamente decidimos armar un cuarteto. Y en aquel entonces, Jaciel, Rubén y yo buscamos a otro, porque ya Adiel cantaba en un cuarteto, ¿verdad? Y entonces decidimos buscar un segundo tenor. Y en ese caso voy a hacer mención a un nombre que también, que es un amigo nuestro, compañero, colega, llamado pastor también, Ever López. Y tuvimos un año cantando con Ever López. Ever salió a trabajar al campo y el cuarteto de Adiel también se disolvió porque algunos salieron a trabajar. Adiel quedó solo, sin cuarteto en ese momento, y lo invitamos para que formara parte de nosotros y ahí estuvimos Lo pensé, pero... Sí, no, pero la oferta que te hicimos fue demasiado jugosa muy para tentadora, eso. Muy sí, la tentadora. verdad que sí. Y allí tuvimos 3 años hasta que Adiel salió, porque él salió primero con nosotros, cantando juntos como el cuarteto del seminario. Cantábamos en toda La Habana. El seminario nuestro en Cuba está ubicado en Ciudad de La Habana y en muchas iglesias en el área cantamos juntos, en eventos pastorales también, hasta que el primer tenor decidió emigrar. Bueno, ¿y quién es el primer tenor? Porque no sabemos cuáles son las voces que ustedes cantan Ok, en buena el pregunta. cuarteto. Bueno, yo soy el primer tenor, mucho gusto, su servidor, y es un gusto cantar con este grupo de amigos que, como bueno dice este programa de esta noche, más que amigos somos una familia.
Y pues así nos sentimos, así nos queremos. Y aunque no somos, literalmente, no somos profesionales y no tenemos un nombre, pero nos sobra corazón Amén, amén, y amén. mucho deseo de alabar a Dios. Y de que cada alabanza que nos disponemos a cantar para alabar a Dios también sea un mensaje que llegue al corazón de las personas que nos escuchan. Eso no es todo. Eso es Y fue interesante que cuando llegamos, cuando entramos a estudiar ahí en el seminario, no nos conocíamos. Cada uno venía de diferentes partes del país. del país, así es. Y allí nos conocimos, empezamos a ver los gustos de cada quien y había muchos que les gustaba los cuartetos, ¿no? Y en una ocasión hasta llegaron a ver como 2 o 3 cuartetos al mismo tiempo, ¿verdad? Y allí nos conocimos y empezamos esta relación entre nosotros ya como cuarteto. Este fue digamos, la versión del cuarteto que más tiempo duró en el Por seminario. eso fue que oficialmente se refieren a él como el Ya se cuarteto del quedó ya, seminario. ¿no? Y yo creo que tal vez después de nosotros, no sé si existió otro cuarteto, pero que no he escuchado No mucho más que, después, ¿no? que haya existido otro cuarteto después de nosotros. Lamentablemente. Pero pues ahí nos quedamos y cada uno agarró su rumbo de trabajo, de vida Así es. y pues el año pasado pasó algo interesante porque después de ¿qué? 20 años, 20 ¿no? años. Después de 20 años, el año pasado nos volvimos a juntar los 4 por primera vez, porque nos habíamos visto por separado, pero los 4 juntos el año pasado por primera vez. Pero fue interesante, ¿no? Cómo agarrábamos las oportunidades ahí en el seminario para ensayar en medio de los estudios y todo. Es que, el seminario en Cuba es la única institución privada que tiene la iglesia, ¿no? De enseñanza. Y nosotros estábamos sometidos a un rigor de un horario que había que cumplir, había que acostarse a tal hora, y en qué momento vamos a ensayar. Entonces, cuando aprovechábamos los cambios de turno, que nos daban creo que 10 minutos, ¿verdad? Entre un turno y el otro, nos metíamos en los baños del seminario y ahí ensayábamos. Incluso antes de En el irnos a baño, dormir, dijiste. en los baños. Y luego antes de dormir también nos daban creo que unos minutos para prepararnos y ahí nos juntábamos y ensayábamos por momentitos así. Héctor, ¿y vos cantas la voz de? Bueno, yo canto el barítono, ¿verdad? Soy el más joven del grupo, ¿verdad? Creo que sí. Yo canto barítono. Esa pregunta no estaba escrita ahí. ¿no? Exacto, sí. Ahí estamos. Así que Jaciel canta el primer tenor y yo canto barítono. Y yo les voy a dar un premio al que adivine quién es el bajo. Déjenlo que lo escuche hablar, a ver si... Eso se sabe ya, obviamente. Pues Dios me ha dado el privilegio de formar parte de este cuarteto. Realmente, ahorita mismo comentábamos cómo es maravilloso el hecho de cómo Dios ha hecho posible que nosotros nos encontremos después de tantos años y nos ha sostenido en el ministerio, de tal manera que creemos que es la voluntad de Dios que continuemos cantando para su honra y para su gloria. Amén, amén. Así es, y a pesar Sí, de mi voz que... es el bajo. Sí. El bajo. El bajo. Entonces solo queda el segundo tenor y ese. Pues no tenemos segundo tenor, pero pues me tocó esa voz, sacar la cara y bueno, pues intentarlo. No es mi voz natural, la verdad, pero la verdad sí me gustan tanto los cuartetos que digo, bueno, pues si es la plaza que hay disponible, pues I take it. la agarramos y ahí entramos y la verdad que, miren, la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo, ¿no? ¿Verdad? Desde aquella época que pues eran tiempos difíciles, estudiando, no había tiempo para nada, pero aprovechábamos ahí los fines de semana y nos encantaba también cantar donde sea. No, habían iglesias que pues les gustaba también y nos invitaban y nos decían, bueno, ¿y qué le podemos dar para que vengan? Y dinero no nos podían dar, porque no había dinero, en nuestro país no había dinero, entonces nos daban merienda. Así que por un flan de calabaza nosotros íbamos a cantar ahí viernes por la noche. Recorríamos La Habana entera por un flan de calabaza. De your ship. Ahora llegó el momento en que ya, pues como decía el pastor Adiel, cada cual terminó sus estudios, fuimos a trabajar a diferentes campos. Por ejemplo, el pastor Jaciel trabajaba en el occidente, también Rubén, Adiel y yo trabajamos en el centro. Así que teníamos chance de vernos tal vez una vez al año en algún evento de pastores en algún lugar.
Y en las bodas. Y en las bodas En también. las bodas, En las bodas. fuimos y cantamos en las bodas. Bueno, de algunos no nos invitaron a su boda y no fuimos, pero Sí, sí. Pero sí, Pero en la- sí, cantamos en la boda nuestra, cantamos ahí Ya. en la boda de mi esposa y yo, cantamos en la boda de La mía, Adiel sí. y la boda Fue de una la amiga también. última vez que cantaron juntos fue en mi boda. la Wow. última vez que cantamos. Wow, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? No, está bien. Ahora, en algún momento nosotros vimos que, porque generalmente cantábamos himnos a capela, y el repertorio lo ensayamos, ellos tienen muy buen oído, ¿verdad? Son músicos, Jaciel, Adiel, Rubén tienen mucha experiencia, el que menos experiencia tiene en cuarteto soy yo. Y entonces ellos, como tenían, exactamente, por eso tuve la única plaza que había era la de director. Y entonces montábamos las voces a oído, ¿verdad? Escuchando otros cuartetos, específicamente los Heraldos del Rey. Y ahí pues montamos un montón de himnos, ¿verdad? Pero habían algunos himnos que eran con piano, ¿verdad? Acompañamiento. Y nos gustaban. Y ¿no? nos gustaban, pero no teníamos un pianista en el seminario. Pero en algunas ocasiones nos encontrábamos donde estaba presente acá el maestro Aniel, excelente pianista, excelente músico, que estudió, es músico de profesión, ¿verdad? Y entonces nos tocaba el piano y definitivamente se notaba la diferencia, La diferencia. cuando se tocaba, la música era con piano y cuando era Sí, sin piano. sí, sí. De hecho, cuando dijimos de venir, yo dije, tienen que traerse a Daniel porque yo no los acompaño ni muerta. Sí, ya a No, partir de todavía. ahí pues lo contratamos oficialmente. Oficialmente, le pagan Lo bien. bueno que no necesita que le paguemos. Pero... A ver, viene poquito ahí. Sí, el verde. Sí, yo tuve que aceptar porque me ofrecieron la mitad de lo que le pagaban a ellos y entonces era muy buena oferta. Los pero flanes no- de calabaza y todas esas cosas. Sí, ajá, la mitad del flan de calabaza y todo eso. Pero no, yo estaba estudiando también en La Habana, estudiando música, en la misma ciudad donde estaba el ¿Qué seminario. estudiaste, Daniel? Bueno, yo sé, pero- Yo estudié piano primero hasta nivel medio, después ahí estaba estudiando dirección de orquesta y coincidíamos, no muy a menudo, pero coincidíamos a veces, entonces me hablaban, vamos a cantar y realmente disfrutaba mucho. A mí también me gustan mucho los cuartetos, no soy tan buen cantante, canté muchas veces, pero bueno, formar parte de este cuarteto tocando el piano era realmente bien especial. Y así coincidimos muchas veces. Teníamos caminos diferentes, pero entonces cada vez que nos encontrábamos podíamos hacer algo juntos y disfrutábamos como lo hicimos el año pasado y como lo vamos a hacer este fin de semana acá. Entonces, ustedes todos estudiaron teología, sin embargo, el gusto por la música fue lo que los unió. Y precisamente durante esta semana, bueno, este no es el repaso de la lección, eso vamos a dejarlo para mañana, a los maestros que les toca. Pero precisamente hemos estado estudiando toda esta semana sobre la alabanza. Y creo que ustedes no solo cantan, sino, por ejemplo, Jaciel, ¿qué tocas? Yo sé que tocas. Bueno, intento tocar piano Modestia. y violín también. Sí. Recio, ¿vos tocas algún instrumento? Bueno, yo tocaba violín, pero hace muchísimos Ok, años, ok. pero me dedico mayormente a cantar. Y Héctor sé que tocaba... Clarinete y un poquito de saxo, trompeta. pero clarinete. Ah, saxo, ok, saxo. Y armónica. De hecho, no la traigo conmigo, pero ahí. Armónica. Mira, se me olvidó, si no lo hubiera traído para poder tocar. Eso no es común. La armónica es algo que no se toca mucho. No se ve No mucho, se- no pero se ve sí, mucho. es interesante. Bueno, y Adiel ya lo hemos visto aquí adelante tocando el violín. Haciendo como que... Bueno, sí, haciendo como que toca. Y Pero ya. sí, la verdad una de las cosas que más me gusta de nuestro cuarteto, ¿no? Como familia, como grupo, es que el Señor nos ha permitido continuar en el ministerio, porque muchos pastores pues no continúan. Muchos compañeros nuestros por diferentes razones pues no pudieron continuar en el ministerio y pues a nosotros el Señor nos dio la oportunidad de seguir y eso sí ha afectado nuestras voces, es cierto, pero nos gusta tanto que pues tenemos que buscar la oportunidad de cantar, de alabar al Señor, porque eso es algo que disfrutamos, nos gusta y es algo que cambia a veces nuestra perspectiva, no sé, nos sentimos mucho mejor a veces cuando las cosas no salen tan bien, pero cuando nos ponemos a cantar, entonces
allí como que algo pasa y nos sentimos mejor. Pues saben que estoy emocionada de que no solo tienen ustedes el peso de la teología, que fue lo que estudiaron, sino porque además ustedes también son músicos. Precisamente para hablar de la música y el crecimiento de nuestra iglesia adventista. ¿Les parece a ustedes que la música, la alabanza, la adoración ha tenido un crecimiento dentro de la iglesia? Como en la música como tal. La música, sí, la alabanza. No, pues obviamente yo he visto que sí ha habido, claro que en cada lugar es diferente, ¿no? Pero uno puede analizar en diferentes lugares cómo ha habido cierta evolución, cierto avance, cierto crecimiento. Cada lugar es diferente, pero me gusta que la iglesia adventista promueve la música y trata de usar a todos los músicos que la iglesia tiene. Las puertas están abiertas para eso. Y honestamente creo que nos falta mucho por seguir creciendo, pero se han dado algunos pasos. No sé cómo ustedes lo ven. Yo pienso, ya se escucha. Yo pienso que, a ver, creo que todos hemos escuchado que la música tiene un poder, y ya aquí hemos hablado de eso. Y quizá por eso es una lucha que Satanás ha tratado de que no aprovechemos el poder de la música para beneficio de la iglesia y para predicar el evangelio, porque realmente es así, tiene poder. Ahora, es un desafío muchas veces. Primero porque estudiar música requiere tiempo, requiere esfuerzo, no es algo tan sencillo. No todas las personas tienen quizá la habilidad natural para poder desarrollar un buen talento de música, y a veces es costoso también dedicar por el Sobre tiempo todo y por aquí en recursos. este país. Aquí Sí. en este país es bien costoso Sí. para la música. Y entonces yo lo veo como un reto, es un desafío. Hay lugares donde se ha desarrollado grandemente y se ha visto el poder y los frutos de usar la música para fortalecer la iglesia y predicar el evangelio. Hay otros lugares donde no se ha desarrollado tanto. Yo lo pienso como un reto. Es un reto, no es algo que simplemente crece solo, que simplemente por sí solo es una bendición para la iglesia, sino que necesita un esfuerzo, necesita dedicar recursos, dedicar tiempo, orar por las personas que desarrollan el ministerio de la música en la iglesia, para que Dios los use así. Ese poder que tiene la música, la iglesia lo pueda experimentar, lo pueda vivir y se pueda beneficiar de ello. Yo creo que, bueno, hay dos ejemplos bíblicos que no puedo dejar de mencionar ante esta pregunta. El primero es Jericó. Cuando Israel cruzó el río Jordán y estaban frente a aquella ciudad de Jericó inexpugnable, aquellas murallas tan grandes, Dios les dio la orden que marcharan alrededor de la ciudad, y el último día, el séptimo día, dieron creo que 7 vueltas, ¿verdad? Y dijo Dios, después den un grito. Como estudiamos la lección, el grito no fue el que determinó que se cayeran los muros, ¿verdad? Porque fue un milagro. Sin embargo, cuando uno va al original allí, como estudiamos la lección, ese grito fue un grito de alabanza a Dios. No fue un grito cualquiera, no es gritar por gritar, es un grito de alabanza a Dios. Y en respuesta, Dios hizo el gran milagro de tumbar esos muros. Quiere decir que la alabanza a Dios tiene un poder extraordinario. Luego, esta semana estudiamos cómo Josafat, ante aquel gran problema, esa multitud que venía en contra de ellos, que eran, era imposible que Israel enfrentara con los ejércitos que venían en tiempo del rey Josafat. Sin embargo, la alabanza fue determinante para que ellos vencieran a los enemigos. Quiere decir que no hay dudas que en la historia de la Biblia la alabanza tiene un poder extraordinario. Yo soy amante de la música, por supuesto, cristiana, y dentro de la cristiana hay muchas vertientes. La gospel a mí me gusta muchísimo, ¿verdad? Y una vez al año tengo el chance de visitar una universidad que hay en Alabama, en Huntsville, se llama Oakwood. Y ahí hay un grupo, no sé si lo han escuchado alguna vez, que se llama Aeolians. The Aeolians. Ese grupo salió hace como 2 o 3 años como el grupo, ganó los premios
al mejor grupo de universidad a nivel mundial. A nivel mundial, ellos ganaron el primer lugar. O sea, Y de ahí salió Take Six. de ahí salió un grupo también muy popular, muy con una armonía extraordinaria llamado Take Six también. Quiere decir, y ensayaban en los baños como nosotros. ¿Qué Igual, tú quieres decir? sí, Que nosotros sí. también tenemos futuro, por lo menos. Vamos bien, vamos bien. Quiere decir que nuestra iglesia, la música es extraordinaria. Y el tercer ejemplo que voy a poner, el sábado pasado nosotros en el sur de la Florida tuvimos un evento donde nos unimos 11 iglesias para hacer un sábado joven. Y a la hora de hacer el praise team, yo le pedí al director que usara integrantes de los diferentes praise team de las iglesias que estaban representadas. Y me gocé muchísimo porque ver a tantos jóvenes de diferentes iglesias, tal vez diferentes gustos musicales, alabando a Dios desde aquel lugar, eso ministró a todo lo que estábamos ahí, fuimos ministrados poderosamente por la alabanza ese día. Así que mi recomendación es: alaba a Dios, alábalo en tu casa, alábalo mientras vas en el carro manejando, alábalo cuando vienes a la iglesia, no te limites. Y a veces hay personas que dicen, yo tengo una voz bonita. No importa, tú estás alabando a Dios y Dios acepta la alabanza, ¿verdad? Yo quiero agregar una cosa más. Lo he dicho en algunos lugares. Si a usted no le gusta la música, no va a ir al cielo. Porque no se va a sentir bien allá, porque en el cielo todo el tiempo es música. Todo es música. Sé que es la atmósfera. O Es sea, para aprender de eso. Así que va a gustar, nuestra me va a gustar iglesia mucho el cielo. necesita la música. Nuestra iglesia necesita usar más la música porque así nos preparamos para el cielo. En el cielo la atmósfera es música todo el tiempo. Yo quería añadir algo ahí, porque de pronto puede ser que haya alguien, ¿no?, que diga, bueno, ¿y ahora qué me hago yo que no soy músico? Y no canto ni en el shower de mi casa, ni en tono. Miren, hay una, pudiéramos decir, ligera diferencia, por decirlo de alguna manera, entre alabanza y música. Para tú alabar a Dios no tienes que ser un músico profesional. No tienes ni que tan siquiera ser un músico bueno, ni cantar ni entonar. Cuando Dios mira y recibe tu alabanza, lo que está mirando es el corazón, no la calidad. ¿cómo lo haces? O sea que la pregunta que hizo Aneta acá hace un rato, ¿cómo notamos, no?, si ha crecido o no la alabanza? Yo creo que nunca habrá suficiente crecimiento en la disposición del ser humano, en la alabanza, en alabar a Dios, que sea, pudiéramos decir, ya cumplimos el objetivo, ya estamos bien, ya estamos completos. La alabanza que le podamos dar a Dios, con calidad profesional o no, nunca va a ser suficiente. Dios lo que mira es en el corazón y cuando espera de ti, lo espera todo. El libro más grande de la Biblia no trata sobre profecía, Así es. no trata sobre el tiempo del fin, no trata sobre historia. El libro más grande de la Biblia trata de alabanza. Es un himnario. Y entonces, desde que empieza el libro hasta que termina, que son por mucho es el libro más grande de la Biblia, supera al que le sigue por muchos capítulos. Y cuando llega ya al final, recordándote, diciéndote todas las posibles formas de alabanza que pueden haber, para ver si en una de ellas tú te aplicas y dices, bueno, aquí es donde yo siento que yo puedo ser un adorador también. Cuando llega ya al final, como si fuese poco, el último salmo de todos te dice, en pocas palabras, te dice todas las formas que hay en las que tú puedes alabar a Dios. Y al final del versículo, del salmo, allá en el último versículo, como si ya no hubiera, como si de pronto quedara algo por decir. Si quedó alguien fuera. Entonces te dice, todo lo que respira. O sea que, ¿quién puede decir aquí que no puede alabar a Dios? ¿Quién pudiera decir, bueno, es que yo no canto, no entono, no toco un instrumento? ¿Qué hago yo en el cielo? No, es que no necesitas ni tan siquiera tener conocimiento de música. Lo que necesitas tener en tu corazón es amor por tu Dios. Y pues ahí fluye la alabanza. Si respira, puedes alabar al Señor. Esa es la condición. Y a mí me llama mucho la atención algo que mencionó Héctor hace un momento, que con la música nosotros podemos ministrar y ser ministrados. Y con todo lo que ustedes han mencionado, creo que nosotros necesitamos darle esa importancia a la música en la iglesia. Porque la música
se usa y es útil para ministrar a las personas, para bendecirlas. La música no es una parte del culto para llenar un espacio hueco, vacío. Un hueco. Y algunos ni siquiera la consideran como parte del culto, sino que el servicio de canto y después empieza el culto. Eso es un error para mí. La alabanza es tan importante como la oración y como la predicación, para mí personalmente. Y si nosotros la usamos con el poder que tiene, podemos ministrar, bendecir a las personas, llevar mensajes de esperanza y llevar, no solo mensaje, llevar esperanza como tal a las personas que están sufriendo, que están pasando por momentos Así es. difíciles, tentaciones, desánimo. La música nos saca de todo eso y debemos usarla un poquito más, yo creo, ¿verdad? Es que a veces la música nos permite llegar a una persona de una forma que hablándole no podemos llegar. Hay personas que están bloqueadas, cerradas, no quieren que nadie les hable por problemas que tiene, por situación que tiene, no quieren, están cerrados a cualquier consejo, cualquier sugerencia, algo que alguien le pueda decir. Sin embargo, la música puede abrir el corazón de esa persona. Pero eso solo cuando usamos la música intencionalmente. O sea, cuando la alabanza, cuando los cantos que hacemos aquí, cuando los cantos que cantamos en nuestras casas, cuando los cantos que ponemos en nuestro carro mientras manejamos, lo hacemos intencionalmente, para. Pero lamentablemente, pues hay que ser sinceros y me preocupa muchísimo que nuestros niños, por ejemplo, no nuestros niños, todavía hay esperanza con los niños, pero nuestros jovencitos no cantan. No cantan. Incluso, o sea, se está cantando la alabanza y ellos sí se saben el canto, pero no cantan, porque no tienen la costumbre de cantar, se me hace, o que si quizás sea por algún otro motivo. Ahí yo creo que entra ahí ¿Qué podemos hacer? yo creo que ahí entra el factor conexión. Por ejemplo, a mí me conecta en la parte de la alabanza que me conecta con Dios, porque crecí en ese ambiente, era la himnología, los himnos, ¿verdad? Por ejemplo, el viernes en la tarde en mi casa, inevitablemente yo me sentaba con mi abuela, que mi abuela cantaba contralto, mi abuelo no entonaba mucho, pero mi tía cantaba, mi abuela cantaba, casi todos en la casa cantaban, menos mi abuelo. A la hora de recibir el sábado, por lo menos cantábamos 3 o 4 himnos que tenían que ver con el sábado. Y a voces, incluso a voces. Por ahí es donde más o menos yo empecé a aprender un poquito lo que eran las diferentes voces, hacer voces. Eso es lo que me conecta a mí, porque fue el ambiente con el que crecí. Ahora, yo tengo un hijo, o sea, mi esposa y yo tenemos nuestro hijo mayor que tiene 19 años. Ahora está en la universidad. Y a la hora de escuchar los himnos, eso dice, papi, pero es que no se identifica con ese himno. ¿Por qué? Porque eso no es lo que lo conecta él con Dios. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué es lo que lo conecta? En primer lugar, lo conectan himnos en inglés, porque es el idioma con el que él aprendió a razonar, con el que él razona, ¿verdad? Y en segundo lugar, ya no son los himnos, sino los cánticos espirituales, los himnos más contemporáneos. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que tener un poco de balance como iglesia y como líderes y como miembros adultos y maduros en la fe para decirle aquí hay espacio para todos. Está el espacio para el que se conecta con la himnología, pero también está el espacio para el que se conecta con himnos que no son tan tradicionales, o sea, que son más contemporáneos, no son tradicionales. Es que es gracioso porque a ninguno de nosotros nos quedamos vistiendo las vestiduras que usaban en los tiempos bíblicos. Exacto, ni ninguno de nosotros viene aquí en carretones de caballo o usamos teléfonos de esos que hay que hacer así. Pero cuando uno se refiere a la música y a la alabanza, no, ahí sí nos paramos en el 1900 y ya no avanzar un poquito más, crecer un poquito más. Algunos quizás no se bloquean, ¿no? Yo pienso que es temor a lo desconocido o no sé. Pero ¿qué consejos nos pueden dar ustedes a nosotros como iglesia, nuestra iglesia de las Romber, para que crezcamos todavía más en adoración, en alabanza, en música?
lo que decía el pastor Héctor es muy importante. La alabanza en el hogar forma parte del crecimiento espiritual. Y yo le puedo contar mi experiencia en el ámbito eclesiástico. Yo crecí en un hogar cristiano y en mi casa se cantaban muchas alabanzas. Pero lo que me indujo a entrar en el ministerio de la música fue el ambiente musical de mi iglesia local. Allí había un coro infantil, había un coro de adultos y un coro de jóvenes. Y varios cuartetos. Sí, Guantánamo, ¿verdad? Sí, Una iglesia Guantánamo. fuertísima en la música. Nosotros, mi primera experiencia musical fue un doble dúo, que después se convirtió en nuestro primer cuarteto. Eso ocurrió en un momento muy difícil de nuestra vida, en la adolescencia, donde teníamos muchos ataques del enemigo. Y ustedes saben, el adolescente hoy es fuertemente bombardeado. Pasamos por experiencias muy fuertes en las cuales hasta pensamos que nuestra agrupación se iba a destruir. Después se convirtió en un cuarteto, como había dicho, en 4 voces. Y no lo hacíamos muy bien al inicio, pero nos gustaba. Y tuvimos el apoyo de personas adultas, mentores. Uno de ellos fue el hermano que recientemente falleció, Francis Catán, nos montó nuestro primer himno de Navidad. Eso ayudó a que nosotros pudiéramos ver que la música podía convertirse en un ministerio, algo que Dios nos premió con algo un poquito mayor al llamarnos al ministerio pastoral. Pero creo que la iglesia puede fomentar un ambiente donde inspire a los jóvenes y adolescentes a sentirse realizados con algo tan elevado como lo es alabar a Dios. Wow. Como decía, ahorita alguien decía que se puede cantar en cualquier ambiente. Yo he tenido la experiencia de cantar frente a una persona que está a punto de morirse. Ahí cantar. La primera vez que lo hice o lo hicimos, nos invitó el pastor Ojeda, nos dijo, ¿qué ustedes van a hacer esta tarde? Usted sabe, sábado por la tarde, los muchachos, los adolescentes pueden hacer muchas cosas. No, no tenemos nada que hacer, vengan conmigo. Nos invitó a ir a la casa de una persona que estaba casi a punto de morir y que vamos a cantar. ¿Qué puede cantársele a una persona que está a punto de morirse? Algo que pueda llevarla a la reflexión, a entregarse a Dios. Y nuestra mente empezó a buscar de Dios para ministrar a través del canto. Personas que iban a ser ungidas pedían que nosotros les cantáramos. Y también cantar en los funerales, ocasiones en las cuales las personas son sensibles al mensaje de Dios. Y va ayudando Dios de tal manera que usted pueda tener un ministerio a través de la música, o también muchas personas que no cantaron porque no tenían ese don, se involucraron en la poesía. En la poesía, había coros de poesía. Un coro poético. Y eso también lo hicieron de una manera fantástica, donde Dios le usó para ministrar a otras personas. Creo que la iglesia local puede hacer una pequeña agrupación, ya sea de jóvenes, de adultos, e involucrar a personas que puedan comenzar a invertir su talento para la gloria de Dios. Y sí, muchas gracias por eso, porque es verdad, nuestra iglesia tiene muchos mecanismos para mantener a nuestros hijos involucrados, creciendo y aprendiendo. Uno de ellos son los clubes, que ustedes saben que son maravillosos, pero los clubes se acaban a una edad, se acaban. Sin embargo, cuando los muchachos se mantienen, y luego además es algo que hacen un fin de semana sí, un fin de semana no, pero cuando los muchachos se involucran en la música, eso es for life, es para toda la vida, no es algo que tiene una edad límite, es verdaderamente muy importante. Aquí tenemos nuestro coro de niños que tiene la hermana Marta. Por favor, padres, yo sé que es difícil, es pesado, están cansados, están trabajando, pero traigan a sus niños, inviten a otros niños, anímenlos para que se involucren dentro del coro, porque el oído es algo que se puede desarrollar, ¿verdad que sí?
pero mientras más chiquito mejor, ya se hace más difícil de viejitos. Sí, yo entiendo y está muy bien que como líderes de iglesia estemos preocupados porque, por ejemplo, los jóvenes no canten. Eso tiene que ser una preocupación, porque lo normal es que a los jóvenes les gusta la música. Entonces, por un lado, como líderes debemos pensar, preguntarnos, ¿por qué los jóvenes no cantan? ¿Por qué los jóvenes no participan en la música? Algo está pasando o no tenemos los espacios, no hemos creado los espacios para que ellos participen y se involucren, o no funciona, no sé, el género, el estilo de música que usamos generalmente no los conecta a ellos. Ahora, por otro lado, crear oportunidades, crear espacios en que ellos se puedan involucrar. Grupos musicales, y ahí tenemos que ser un poquito tolerantes, porque quizá para empezar no podemos pensar que van a empezar con una calidad profesional. No. Esto es una tensión siempre en la iglesia. Cómo hacemos las cosas para Dios bien, lo mejor posible, con calidad, pero ese no es el objetivo, esa no es la meta. Sí, es una parte importante de la adoración, hacerlo bien, lo mejor posible, pero la otra parte que no es menos importante es que la adoración tiene que ser evangelística, con un propósito. El objetivo no es lo que vamos a hacer aquí. Ok, a ver si me explico bien. Es importante lo que hacemos acá, es importante hacerlo bien, pero la misión de la iglesia en total no está aquí adentro, sino que tenemos que buscar un propósito. Eso mismo, involucrar a los jóvenes en la música, que participen aquí y entonces darle un sentido de propósito, como decía el pastor, de visitar a personas, llevarles música, y va a ser un cambio totalmente, porque a veces la música es como simplemente algo que se hace en la iglesia, una costumbre, algo, pero cuando vemos el propósito, el uso, el fruto de ministrar a través de la música a una persona que realmente lo necesita, es otra cosa, es otra dimensión. Pero por otro lado, involucrar a nuestros jóvenes en la música en la iglesia es como un gancho que va a ayudar a mantenerlos acá en la iglesia, porque además, como se ha dicho, el que está sentado se enfría. Y nuestros jóvenes, si están en la iglesia sentados sin hacer nada, se enfrían, como cualquier persona. Pero más propensos son los jóvenes. Si están involucrados en algo, eso lo va a mantener activo, y es una forma de mantener la mente activa, mantenerse involucrados en las actividades de adoración, y además la música es algo que se queda en la mente. Y cuando no estén aquí, es algo que Dios usa para llamarlos. Me gustaría hacer mención de este versículo que ustedes conocen muy bien, en San Juan capítulo 4, versículo 23. Jesús le dijo ahí a la mujer samaritana: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, nosotros como adoradores necesitamos ministrar a las personas y ser ministrados. Necesitamos ser ministrados porque todos tenemos necesidades. Y yo creo que este desafío que tenemos con los jóvenes, con los adolescentes, es algo que nosotros podemos ayudar a mejorar desde nuestra casa, con el culto familiar. Que la adoración no sea algo que hacemos, sino algo que somos. Así es, que vivimos. Que sea una costumbre natural, que sea un estilo de vida, no algo que vamos a la iglesia a adorar. No, yo estoy en mi casa y estoy adorando, estoy trabajando y puedo estar adorando. Donde quiera que yo esté, tengo ese estilo de vida, porque si no, nuestros muchachos van a ver que nosotros solamente somos cristianos cuando vamos a la iglesia. Y ese es el riesgo que tenemos con nuestros hijos, que entonces ellos ven una cosa acá y otra cosa en la casa. En la casa no cantamos, en la casa no adoramos a Dios, y aquí pues queremos hacerlo y no nos sale porque no tenemos esa costumbre. Por eso mi hermano decía que en el cielo, si vamos a adorar al Señor por la eternidad,
necesitamos comenzar a acostumbrarnos desde ahora aquí en la tierra, aprender lo que es la adoración a Dios, vivirlo, practicarlo, disfrutarlo, porque esa va a ser la eternidad, pero en la presencia del Señor, que adoremos al Señor usando la música también, pero en verdad, que es algo natural, algo real, algo De corazón. genuino, Vivido. vivido, no sé qué otra palabra utilizar, pero que podamos de verdad vivirlo con todo el corazón, de verdad, con toda honestidad. Y eso lo podemos comenzar a fomentar desde la casa, en el culto familiar, creando ese ambiente de adoración en la casa. ¿Puedo decir algo más? Bueno, Sí, no, al contrario, consejos para nuestra iglesia para crecer, claro. Yo soy pastor todavía de una iglesia que para mí es extraordinaria. Está en Miami, una iglesita pequeña. El pastor Jaciel fue pastor de esa iglesia también hace algunos años. Es la iglesia de Éfeso, iglesia adventista, por supuesto, Éfeso. Antes de la pandemia, nosotros hicimos un experimento, un programa experimental. El programa consistía, una vez al trimestre empezamos, en salir de la iglesia el sábado y hacer un programa en la calle, alrededor de la iglesia. Eso le llamamos programa de impacto a la comunidad. Entonces, preparábamos el food bank, preparábamos bastante bolsa, comida, ropa, el departamento de salud de la iglesia, los niños. Y pusimos alrededor de la iglesia 6 gazebos pequeñitos. Compramos en Walmart, ¿verdad? Y ahí poníamos una estación para repartir ropa, una estación para orar, una estación para tomar la presión, el azúcar en la sangre, todas esas cosas. Y bueno, el sábado en la mañana no hubo culto en la iglesia, desde las 10 de la mañana fuera hasta como las 12:30 más o menos, orando por la gente. Y surgieron 2 cosas interesantes. Lo primero es que una muchacha dominicana llevaba 2 años viviendo en el barrio a 2 cuadras de la iglesia y ella era adventista en Dominicana y no sabía, 2 años allí y no sabía que a 2 cuadras de su casa había una iglesia adventista. No sabía. Dice, y pasó casualmente. Por ahí dice, ¿y esto es una iglesia adventista? Sí, es que estábamos metidos entre 4 paredes y solamente alimentándonos a nosotros. Sin embargo, a la comunidad no le habíamos hecho nada. Pero lo que más me llamó la atención es que el director de música, y aquí voy a hacer un aporte, no sé si mis colegas, no sé cuál será la opinión de mis colegas, tal vez diferimos. Dale. Porque nosotros entendemos que ministerio en la iglesia, no sé, por lo menos yo lo tenía así en mi mente, ministerio es el pastorado. Pero cuando uno va a la Biblia, hay diferentes ministerios. Y uno de esos ministerios es la música. Y a veces, especialmente en Estados Unidos, para que ese ministerio se mantenga vivo hay que invertir en eso. Entonces queremos ministerio musical, pero tal vez no queremos invertir. O sea, queremos música en la iglesia, pero no queremos traer a nuestros hijos. Entonces en esa iglesia, una de las cosas primeras que yo hice, hace 8 años que soy pastor de esa iglesia, fue establecer un ministerio musical y traer un ministro de música y por supuesto ayudarle financieramente para que me dirija la música en la iglesia. Entonces ese sábado le dije al ministro de la música, usted va a estar con todos los músicos en la iglesia, con un speaker afuera cantando los himnos, en vez de estar dentro de la iglesia, está afuera. Entonces viene un señor de una de las islas del Caribe que no habla español y escucha a los músicos cantar, se familiarizó con los himnos y llegó y dice, yo también fui adventista en mi país. Y lo invitamos, oramos con él. Al próximo sábado estaba ese hermano en la iglesia y lo que me llama la atención fue que venía con su sobre de diezmo, sus donativos, lo trae y dice, yo quiero ofrendar y diezmar en esta iglesia. Nos conoció por ese ministerio musical en la calle. Significa que nosotros necesitamos ser intencionales a la hora. O sea, no podemos dejar el ministerio musical al azar, a lo que salga. Tenemos que ser intencionales. Intencionales. ¿Verdad? Esa es la palabrita, con intención, no así porque toca. Me gustaría añadir algo más ahí. Yo tengo dos niños, son mellizos, tienen 9 años. Ahora yo venía en el carro con el pastor venía con sus hijos en el carro también. Ellos venían escuchando, los niños, sobre todo la niña, venía escuchando una película, viendo una película, pero la película tenía muchas canciones cristianas.
Y me llamó la atención que se sabía todas las canciones, Todas. todas. Y ella estaba detrás de mí, y yo miraba así a ver si la estaba leyendo. No, de memoria. En inglés y en español. Sí, todas. Y me dejó pensando eso mucho, ¿saben? La pregunta que hizo ella al principio, ¿por qué los jóvenes vienen a la iglesia y no cantan? El pastor decía acá, ¿por qué a veces no somos intencionales en traer a los jóvenes a los programas musicales? Ok, pero seguramente hubo una pregunta ahí que ustedes se hicieron. Es que yo los traigo, pero no quieren. Los traigo para que canten y no como que no se motivan, no cantan. Miren, le voy a decir qué creo yo en relación a esto. Les voy a contar una experiencia que tuve en mi iglesia. Yo bauticé a una muchachita de unos 9 años hace unos meses en mi iglesia. Y siempre o generalmente, cada vez que hacemos una ceremonia bautismal en mi iglesia, probablemente alguno de ustedes la ha visto así también, se le pregunta cuál es el texto favorito y cuál es su alabanza favorita. Entonces se dice, se lee, se comparte, muchas veces la repetimos todos, el texto favorito y se canta el canto favorito. Así que ahí entre los ancianos traigo a la niña va a una escuela cristiana. Y lógicamente en este país la educación es en inglés. Así que le pregunto a la niña, bueno, ¿cuál es tu alabanza favorita? Y yo en mi mente me pongo a pensar, a ver cuál de los, ¿cuántos himnos tiene el himnario? Ahora hay 600 ahí. A ver cuál de los 527 de himnos del himnario antiguo y de los 600 y tantos del himnario nuevo me va a decir ella. ¿Sabe cuál escogió? Ninguno. Mi canto favorito es, y me dijo una alabanza ella en inglés, y te voy a enviar el link para que la bajes de YouTube y la pongas ahí cuando yo me bautice. ¿Okay? Y cuando yo bajo el link, me doy cuenta que no se parece en nada a los 527 himnos del himnario antiguo y en nada a los 600 y tantos del himnario nuevo. Y yo tenía dos opciones. O le digo, no, tienes que buscarme un canto del himnario o tienes que escoger tu canto favorito. Entonces, ¿es el canto favorito o no es el canto favorito? Finalmente, le puse su canto favorito. Esa niña, cuando escuchó su canto favorito en el bautisterio, lloraba. Y lo cantaba con todo el chorro de su voz. Y la canción era en inglés. Y nosotros somos una iglesia hispana ya. Hay muchos que entienden el inglés, otros no. Imagino que los que no entendieron se quedaron confundidos completamente. Los que sí entendieron, pero tal vez de pronto querían algo del himnario, se quedaron tal vez un poco frustrados, pero la niña lo gozó. Y lo cantó con todo su corazón y el canto decía, en pocas palabras, soy tu hija. Gracias por recibirme. Me entrego a tus brazos. A partir de ahora soy tu hija. Wow. Y ella lo cantaba llorando. Y mi pregunta es, ¿quién soy yo para decir que esa alabanza no se puede cantar en la iglesia? Porque no me conecte a mí, que soy No hay que decirle un viejo de quién sé yo cuántos años. A ella sí le conecta. Mire, yo quiero que aprendamos todo esto que le voy a decir hoy. Yo lo aprendí y trato de ponerlo en práctica siempre si quiero que mi iglesia sea una iglesia sana. Dios es un Dios inclusivo, no un Dios exclusivo. El reino de los cielos no es exclusivo, es inclusivo. El versículo más famoso de toda la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. O sea que es inclusivo. La alabanza no es exclusiva. La alabanza es inclusiva. ¿Sabes cuál es el mayor problema? Porque los jóvenes vienen a la iglesia y no quieren cantar. Porque hay un grupo en la iglesia que hace de la alabanza inclusiva. Inclusiva bajo la imagen y semejanza de mi propio gusto. Que soy el líder, el pastor, el anciano, el que escojo qué es lo que se canta aquí y qué es lo que no se canta aquí. Y bueno, ¿y entonces el joven qué?
Yo tengo en mi iglesia una cantidad de jóvenes tremenda y entonces pues yo también me he dado cuenta que a veces hay canciones que no cantan. Así que bueno, ellos tienen un culto que hacen 2 veces al mes. Ellos hacen su culto aparte en una capilla de jóvenes que hay en mi iglesia, hacen su culto ahí. Y yo fui un día ahí a predicarles a ellos y me di cuenta que ahí sí estaban cantando. Y no era nada mundano ni nada del otro mundo. Eran canciones cristianas pero contemporáneas en su idioma que ellos entienden. Les voy a decir una cosita acá. Mañana vamos a tener nosotros un concierto acá. Te voy a decir algo. La inmensa mayoría de los cantos que nosotros vamos a cantar mañana son cantos viejos. Sí, te estoy diciendo desde ahora. Son cantos viejos. Y es probable, yo sé, aunque tú no lo digas, y mañana voy a ver alguna sonrisa que me va a decir, me acuerdo de lo que el pastor dijo anoche. Es probable que algunos de ustedes digan, qué viejo está eso. Eso ya no se usa. Y hay otros que van a decir, qué lindo. Eso sí es música. Eso sí es música. ¿Quién es el que tiene la razón? Los dos. Los dos. ¿Sabes por qué? Porque la música no es exclusiva. La alabanza no es exclusiva. Es inclusiva. Y tenemos un grave problema cuando a los que les gustó la música que mañana se va a cantar dicen, así es como se tiene que alabar en esta iglesia. No como he escuchado en otras ocasiones. No, ¿tú sabes por qué? Porque generalmente cuando nosotros nos encerramos en un patrón, así es como tienen que hacer, como tienen que hacerse las cosas y como tienen que hacerse la alabanza en la iglesia, lo que sucede en realidad es que cuando hay algo que no aceptamos es que nos está recordando algo del pasado que nos roza con la pecaminosidad. Algo. El saxofón no me gusta. ¿Por qué? Porque yo una vez fui a un lugar y estaban tocando saxofón en un lugar ahí que era romántico, qué sé yo, era secular. Bueno, pero eso fue allá. Tú asocias las cosas con patrones que te recuerdan el pecado, la pecaminosidad y en realidad cuando Dios creó todos los instrumentos que dice ahí y los que faltan, pero todo lo que dice ahí en Salmo 150, y después que termina dice, todo lo que respira alaba a Jehová. Dios lo creó para cosas santas. Que el hombre lo haga para cosas seculares, ¿qué culpa tengo yo de eso? Dios espera que tú lo uses para alabarlo, aunque los hombres lo agarren para otra cosa. Con eso le digo, recuerden siempre esto, para que podamos tener jóvenes sanos en cuanto a la alabanza también, y que participen y se involucren. La alabanza, como todo en la vida cristiana, no es exclusiva, es inclusiva. Todo lo que respire, alaba a Jehová. Amén. Bueno, ¿qué tal si dejamos un poquito de hablar? Aunque les agradezco muchísimo por su insight, por todo lo que nos han dicho, ¿verdad que sí, iglesia? Y nos dan una probadita de lo que será mañana. Okay, vamos. Bueno, está bien. Bueno. Mucho he pecado, mas por fe imploré perdón al Señor. Derramó su gracia y hallé que Él es fiel perdonador. Mi nombre está anotado en gloria. Salvo soy. Salvo soy, Sí, salvo soy. salvo soy, y ante el trono canta la historia. Un pecador volvió, mi nombre está anotado en gloria. Salvo soy. Salvo soy, Sí, salvo soy. salvo soy, perdonado me encamino hacia el cielo, ya no vuelvo atrás. Por amor y
gracia de Jesús se haya escrito mi nombre allá. Y por el misterio de la cruz tengo vida eterna. Mi nombre está anotado en gloria. Salvo soy, Salvo sí, soy, salvo soy, y ante el trono canta la historia. Un pecador volvió, ya volvió, mi nombre está anotado en gloria. Salvo soy, Salvo sí, soy, salvo soy, perdonado me encamino hacia el cielo. Ya no vuelvo atrás. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Queremos invitarles a mañana. Estaremos acá en nuestro programa desde las 10 de la mañana con la escuela sabática, y después en nuestro servicio de adoración tendremos la oportunidad de alabar, de cantar y participar de este concierto. Así que es la oportunidad para invitar a sus amigos y estar acá con nosotros y cantar, adorar a nuestro Señor. Les esperamos mañana. Dios les bendiga muchísimo y les invito a que nos pongamos en pie para terminar con una oración. ¿Quién de ustedes quiere orar? Pastor, el director, vamos a pedirle que tenga la oración para terminar. Querido Padre, te damos gracias porque siendo seres humanos, mortales y pecadores, nos das la oportunidad de alabarte. Permite que aun cuando estemos en las situaciones más difíciles, puedas recordarnos esa alabanza que va a despertar en nosotros el deseo de adorarte. Ahora, al regresar a casa, acompáñanos, permite que tengamos una noche buena, un sueño reparador y en paz. Y mañana danos el privilegio de adorarte aquí en la iglesia, alabarte con todo nuestro corazón y de llenarnos de esperanza y de fe en medio de un mundo con tanta turbulencia. En el nombre de Jesús, amén.